Buenas tardes, continuamos con la tercera y última parte de este último día del 10º seminario de Patrimonio Cultural Inmaterial. A continuación, daremos paso a diversas reflexiones sobre el tema central de hoy desde la perspectiva de interacción de tres grandes expositores. Los invitamos a participar en este diálogo preparado para hoy en torno a la temática que nos convoca, que es el patrimonio cultural inmaterial y economía circular. En este espacio de encuentro y de diálogo, que será moderado por Francisca Bozo, ella es coordinadora AIF y coordinadora del Núcleo de Género de PCI, Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural e Inmaterial. Invitamos a quienes estén inscritos e inscritas a participar de este espacio dejando sus preguntas o comentarios en el chat que tenemos disponible. Sin más presentaciones, le doy el pase a Francisca. Muchas gracias, Ignacia. Le damos la bienvenida a todos y todas que se unen efectivamente a este tercer y último diálogo de Patrimonio Cultural Inmaterial y Economía Circular en el marco del 10º Seminario Internacional Patrimonio Cultural Inmaterial y Desarrollo Sostenible, organizado por la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Agradecemos a todos y todas quienes nos acompañan a través de esta transmisión y quedamos atentos y atentas a sus consultas o comentarios que pueden ir dejando en el chat de esta presentación. A continuación voy a dar la bienvenida a quienes hoy nos acompañan para dialogar, que ya están aquí presentes. En primer lugar está con nosotros Eduardo Letelier, él es de Chile. Es ingeniero comercial y economista de la Universidad de Chile, es magíster en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la Universidad de Concepción. Es candidato a doctor en Economía Social de la Universidad de Mondragón y es además académico del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Católica del Maule. Sus líneas de investigación son principalmente Economía Social y Desarrollo Económico Local. Es coinvestigador y coordinador territorial en diferentes proyectos y es consejero de la Confederación General de las Cooperativas de Chile. Así que agradecida, Eduardo, de que estés hoy día con nosotros. También se encuentran con nosotros José Aníbal Criollo y Adriana Marcela Jojoa, que son de Colombia. José es cocinero tradicional con competencias en realización de montajes, reconocimiento, cultivo y tratamiento de insumos de alimentos locales, preparación de platos de la cocina tradicional nariñense y otras técnicas de origen campesino de la cultura del pueblo de Quillacinga. Es docente también en cultura, autonomía y soberanía alimentaria con comunidades. Así que él está acompañado por Adriana Marcela, que es cocinera tradicional y portadora de los sabores del pueblo de Quillacinga, del resguardo Refugio del Sol de Encano, municipio del Pasto, Nariño, de Colombia. Ella también realiza procesos de formación para la recuperación de técnicas y cocinas del pueblo de Quillacinga con mujeres, niñas y niños. Así que les agradecemos a ustedes también por estar presentes, a nuestros invitados internacionales. Por último, pero no menos importante, está Alejandra Jaurés de Chile. Ella es abogada de la Universidad Diego Portales. Es diplomada en Gobierno y Gerencia Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Actualmente es docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y en doble impacto lideró el área de Desarrollo e Inclusión Social, acompañando a los ejecutivos comerciales y hoy su rol es ejercido para la banca ética latinoamericana. Muchas gracias, Alejandra, también por estar acá esta tarde. Además, le voy a dar la bienvenida a Tomás Herrera, quien estará apoyándonos con la interpretación en lenguaje de señas. Para poder iniciar el diálogo de lo que nos convoca hoy, les voy a pedir que se vayan presentando primero y que nos vayan contando de dónde vienen, cuál es ya en específico, dónde están trabajando hoy, su área, porque si bien hice una referencia, queremos saber más o menos ya en específico qué se dedican y que nos cuenten también
cómo esto tiene relación con la materia que hoy día estamos conversando, que es desarrollo sostenible y en específico la relación entre patrimonio inmaterial y economía circular. Así que, Eduardo, voy a partir por ti pidiéndote que tú tomes la palabra. Bien, gracias, Francisca. ¿Me escuchan? Sí. Sí, súper. Bien, bueno, tengo una trayectoria de toda la vida vinculada a distintas comunidades de organizaciones campesinas, de viñateros, de apicultores, de recolectoras, criadoras, comunidades de pueblos originarios también, organizaciones de artesanos, curadoras de semillas, maestras de culinaria tradicional, gestores de turismo comunitario, todos vinculados a distintas iniciativas de desarrollo económico local desde una perspectiva de economía social y solidaria. Y en este contexto, bueno, uno puede identificar en las distintas actividades agrícolas, pesqueras, ¿no?, artesanales, incluyendo la culinaria tradicional, por cierto, que vamos a presenciar hoy día, ¿no?, con los compañeros de Colombia, podemos reconocer distintos usos, representaciones, expresiones o conocimientos, ¿no?, vinculados, ¿no?, a instrumentos, objetos, ¿no?, espacios culturales, ¿no?, que podemos reconocer y que distintas comunidades, ¿no es cierto?, reconocen como patrimonio cultural inmaterial. Ahora, podemos decir en ese sentido que la medida que son patrimonio cultural inmaterial están insertas, ¿no?, en estas prácticas sociales y les son atribuidas ciertos valores, funciones y significados, ¿no?, y que regularmente tienen que ver justamente con asegurar la viabilidad de la misma comunidad, ¿no?, que reconoce, conserva, resguarda este patrimonio. En ese sentido, podemos decir que justamente en la medida que estos valores, funciones, significados, ¿no es cierto?, que se les atribuye a estos bienes, aseguran la viabilidad de la comunidad, ¿no es cierto?, permiten en la práctica garantizar su mantención y reproducción en el tiempo como comunidad, ¿ah? Por lo tanto, permiten su sostenibilidad. Podemos decir en ese sentido que hay una vinculación, ¿no es cierto?, de cuidado de la naturaleza y cuidado de la comunidad que es intrínseca, ¿no? De hecho, los compañeros de Ecuador no solamente hablan de buen vivir, ¿no?, sino de buen convivir, ¿ah? En ese sentido, cuidado de la naturaleza y cuidado de la comunidad son dos dimensiones inseparables, ¿no?, y son la condición de la sustentabilidad. Otra manera en que lo estoy estudiando actualmente, lo estoy trabajando con distintas comunidades, ¿no?, es desde una perspectiva de la gobernanza, la creación de bienes comunes. De hecho, estoy participando de un proyecto de investigación en un consorcio con distintas universidades y en una relación con diversas comunidades locales, viñateros, apicultoras, productores agroecológicos, ¿no?, sobre lo que es la creación, la gobernanza, la defensa de bienes comunes. De hecho, no hay comunidad sin bienes comunes, ¿no? Las comunidades se constituyen a través de la creación, manejo, defensa de estos bienes comunes que sustentan, ¿no?, su vida. Y en ese sentido es una aproximación que va más allá de la economía neoclásica que reconoce, ¿no es cierto?, los bienes comunes pensados desde la rivalidad, desde la exclusión en el consumo, ¿no?, es decir, desde la apropiación o propiedad, ¿no? De hecho, la gran discusión en economía sobre bienes comunes descansa más bien en la idea de que para conservarlos hay que privatizarlos, ¿ah? Tienen que ser de alguien porque si no, no son de nadie. Y justamente frente a esa corriente neoclásica que es predominante en las escuelas de economía hoy día, ¿no?, estamos haciendo uso en estos proyectos de investigación, acción participativa, de un enfoque de economía comunitaria, que más bien pone foco en la relación, ¿no es cierto?, entre comunes y comunidades, ¿no? Esta idea de que los bienes comunes, ¿no es cierto?, son lo que definen, ¿no?, a través de la creación, manejo y defensa, ¿no?, la existencia de una comunidad. Y aquí encontramos entonces diversidad de bienes comunes como las semillas, por ejemplo, ¿no?, cuyo intercambio abierto permite, ¿no es cierto?, que diversas comunidades campesinas sobrevivan, ¿no?, y se proyectan al futuro. Los bosques, sin duda, como fuentes de agua, de biodiversidad, los humedales, ¿no?, con sus capacidades de resguardar el agua y de reciclar, ¿no es cierto?, el agua. Diversas infraestructuras, ¿no?, canales de regadío, por ejemplo, y las representaciones asociadas, ¿no?, a estos bienes, ¿ah?, ciertos sentidos o ciertas normas, digamos, sagradas, ¿no?, de resguardo. Pensemos, por ejemplo, en los menocos, ¿no?, la zona de afloramiento de agua
¿no es cierto?, que los mapuches conservan, porque no solamente ahí están los espíritus, los ñen, sino también porque son las zonas donde ellos pueden recolectar distintas hierbas medicinales, ¿no?, que usan en su cultura, ¿no? Pensemos expresiones vinculadas a estos bienes, asociadas, por ejemplo, a las festividades, ¿no es cierto?, que se conectan con la producción, con el consumo de diversos alimentos, ¿no? Y conocimientos y técnicas, sin duda, que están conectadas con todas estas actividades, en términos de técnicas de fertilización, de manejo de sanidad, de cosecha, de selección, de reproducción, de elaboración, conservación y preparación de alimentos. Todos estos elementos, digamos, son parte del patrimonio cultural, pero también se pueden reconocer desde una perspectiva de economía comunitaria, como formando parte de este gran universo de bienes comunes, ¿no es cierto?, que constituyen, dan forma, ¿no es cierto?, a las comunidades con las que estamos interactuando. Gracias, Eduardo. Qué importante cuando mencionas lo colectivo y cómo salimos de la lógica de lo individual, porque efectivamente es un concepto clave para entender el trabajo en comunidad y también específicamente lo que vamos a hablar acá, que es entender también el sistema económico de una manera distinta. Alejandra, cuéntanos un poco sobre ti también, qué es la banca ética latinoamericana y cómo se relaciona con el tema que estamos hoy día conversando. Hola Francisca, hola Eduardo. Bueno, gracias por esta invitación para poder hoy día conversar sobre este tema tan importante hoy día que es poco puesto sobre la mesa muchas veces y que consideramos esto fundamental para poder avanzar, como decía Eduardo, en un desarrollo mucho más equitativo y sostenible para los territorios, para nuestros países. Bueno, yo, tal como tú me presentaste muy bien, ¿cierto? Trabajo hoy día en un proyecto en Chile que es la Banca Ética. Banca Ética Latinoamericana es un proyecto que surge en Chile y que tiene por objeto crear un banco en nuestro país y ya instalado también en oficinas que están creándose en Atlántico, en Río de la Plata, ¿cierto? Un banco que va a tener por objetivo financiar proyectos vinculados a tres grandes áreas que son importantes para el desarrollo hoy día del ser humano y de las sociedades, ¿sí? Estas tres áreas son las áreas de educación y cultura, de desarrollo social y de medio ambiente. Tres áreas de nuestra economía hoy día que sostienen nuestra economía y nuestras sociedades, que muchas veces encuentran topes en el mundo financiero y que hoy día, ¿cierto?, tienen distintas dificultades para poder desarrollar sus actividades que sí entendemos como fundamentales para el ser humano. Esta banca ética es una banca que existe en el mundo, no es una idea que se le ocurrió a alguien aquí en Chile, existe en el mundo, sí, hace más de 30, 40 años, surge en Europa con mucha fuerza, y es una lógica desde el punto de vista financiero, donde entendemos a la banca como un actor fundamental en el proceso económico, ¿sí? Hoy día los bancos son actores claves que permiten actividades en el mundo de la economía, ¿cierto?, que muchas veces están hoy día haciendo un daño a nuestro planeta. Y están desde ese punto de vista no aportando a este desarrollo sostenible que con urgencia necesitamos, un desarrollo sostenible que, tal como bien decía Eduardo, a mí me gusta mucho el convivir que usan los hermanos ecuatorianos, porque efectivamente eso es lo que necesitamos, ¿sí? Cómo el ser humano logra convivir hoy día con la naturaleza. Y cómo convivimos también entre nosotros, hacemos esa sostenibilidad cada vez más relevante. Y es algo que el sistema económico que hoy día impera en el mundo ha dejado atrás, ha olvidado, ¿sí? El ser humano va perdiéndose en este esquema y es lo que hoy día buscamos revitalizar desde este proyecto que es la Banca Ética Latinoamericana. Hoy día en Chile existe este proyecto parte con una plataforma de inversiones. En Chile, como en muchos países, ¿sí? Existe un marco regulatorio enorme para la creación de un banco y estamos hoy día ya a puertas de poder obtener esa licencia bancaria para que el banco comience a funcionar. Pero ya desde hace un tiempo, para poder crear las capacidades de lo que va a ser este banco en Chile, estamos funcionando como una plataforma de inversiones, donde desde ya hemos
salido a buscar inversionistas conscientes, ¿sí? Que saben en qué va a estar siendo invertido su dinero. Hoy día nosotros vamos a la banca, dejamos nuestros dineros ahí y el banco hace con esos dineros cosas que nosotros no tenemos idea y no somos conscientes de aquello muchas veces, porque probablemente es la única alternativa que tenemos muchas personas para poder depositar nuestros dineros cada vez que los vamos recibiendo. Hoy día lo que busca la banca ética es que el inversionista también sea consciente de cómo nosotros usamos el dinero. El dinero lo usamos gastando, ¿cierto? El dinero lo usamos cuando podemos invertir y el dinero lo podemos usar también donando. Y cuando invertimos, lo que buscamos es precisamente que, y también cuando lo usamos, ojalá lleguemos a ese nivel de conciencia, es que podemos hacer fluir el dinero en la economía hacia aquellos sectores que hoy día son relevantes. ¿Y cómo hoy día vinculamos esto desde el punto de vista financiero con el patrimonio cultural inmaterial, que es lo que nos convoca en este seminario, ¿cierto? Es que hoy desde ya, como te decía, las 3 áreas que nosotros estamos financiando, educación y cultura, desarrollo social y medio ambiente, lo que busca es poder desarrollar distintas áreas, como la educación de calidad, el turismo sostenible, la creación y la construcción de hábitats que sean sostenibles e inclusivos, considerando las características propias de cada uno de los lugares y los territorios en los que se emplazan, la producción sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, las energías, etc. Y hoy día en los proyectos que nosotros evaluamos, cuando una empresa llega a solicitar un financiamiento, ¿cierto? Tenemos una mirada integral desde cómo esa empresa se relaciona con el ecosistema en su totalidad, ¿sí? Por ejemplo, una empresa relacionada al turismo, ¿cierto? Cómo esa empresa que está emplazada en un territorio se comunica y se relaciona con las comunidades que están ahí, ¿sí? Cómo incorpora en su proceso productivo, ¿sí? En las comidas, en el cuidado de la energía, de los recursos que va a utilizar para su funcionamiento, el respeto a esas comunidades, porque entendemos que esa empresa que va a desarrollar una actividad que es importante, ¿sí? Necesita poder resguardar ese territorio, poder relevar aquello que va a encontrar en el territorio y avanzar de esa manera en el desarrollo sostenible que buscamos. Alguien que va y que no considera aquella realidad, lo que va a hacer probablemente es destruir eso. Y hoy día la banca lo que busca es poder precisamente financiar aquellos proyectos que están protegiendo esta integralidad que yo te tengo. Gracias, Alejandra. Qué importante conocer estos esfuerzos que son bien distintos a los que popularmente o conocemos nosotros en el día a día asociados a la banca, especialmente porque cuando hablamos de desarrollo sostenible no podemos no pensar en entender de otra manera también las lógicas del mercado que imperan hoy y que muchas veces afectan la sostenibilidad de las propias prácticas y elementos con los que trabajamos en patrimonio inmaterial. Pasando ahora a José Aníbal y a Adriana, si ustedes, bueno, ustedes saben que este es un seminario internacional, pero probablemente la mayoría de las personas que están conectadas son del territorio chileno. Así que cuéntenos bien en qué parte de Colombia están, qué es lo que hacen y dónde específicamente están en este momento, porque tenemos entendido que están en su lugar de trabajo. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los compañeros, como decía inicialmente, a la invitación. Vamos a empezar con una palabra en Nariño, investigada por un pensador muy importante aquí en esta zona del sur, la mindala. Luis Calva nos dice que esto que estamos haciendo es una mindala del saber hacer, del sentir, del sentipensar de la gente del sur, de nuestros antepasados aymaras, incas, pastos, quillacingas, aguá, camsá, cofanes, todas nuestras comunidades indígenas en este momento tienen un valor muy relevante como comunidades y como ancestro y como identidad de cada país, ¿no? Qué importante que por estos medios tecnológicos podamos conectarnos, podamos intercambiar y podamos volver a reaprender. Hicimos una presentación nosotros en Madrid Fusión el 1 de junio
en España, como la chagra. La chagra es el ciclo de la vida. ¿Qué más circular que la chagra? Yo aquí les tengo árboles nativos, porque aquí empieza, si podemos enfocarlo. ¿Cómo podemos nosotros hacer el trabajo de campo? ¿Cómo investiga? No solamente investiga un académico que está sentado en un escritorio y escribe. También investigamos la gente del común, la gente campesina, los afro, los indígenas. Yo les digo que lo más correcto como cocinero y chagrero es sembrando un árbol. Este árbol de aliso, que para muchos es maleza, pues para mí es guanesa. Mire que las hojas están con los insectos que se alimentan de nutrientes de este arbolito, y además su raíz me nutre el suelo, me arroja uno de los primeros ingredientes o nutrientes macros que desea el suelo, que es el nitrógeno. El potasio lo obtengo de la roca o de las materias orgánicas de mis animales, de mis cuyes, de mis cerdos, de mis vaquitas, de mis gansos, que hace poquito por aquí estaban haciendo el ruido. Y con eso, primero nutrimos nosotros la matriz. En el caso de la mujer, nutrimos con una cuya preñada rellena, con todos los ingredientes de la chagra. Y en el caso de la tierra, de la madre tierra, empezamos a tirarle primero ingredientes, todo lo que le hemos robado, contaminándola con glifosato, haciéndole fracking, tirando cada plástico. Tratamos de que no hayan plásticos, pero es imposible porque cada producto que se compra en los supermercados, casi siempre hay la mala costumbre de pedir doble bolsa. Yo le digo, hagamos meditemos y tratemos al máximo de eliminar el exceso de químicos en los productos que cultivamos, en el agua, en lo que sembramos, cómo alimentamos a nuestros animales, cómo nos alimentamos nosotros. Entonces yo les hice con mi sobrina, por ejemplo, un pan sin levadura, un pan nativo. La tortilla encallana se llama acá. Tiene 7 granos, y aparte de que tiene granos como la quinoa, que es ancestral, es nuestra, un pseudo cereal que si tú le colocas una porción de almidón, una porción de papa, más la cantidad de quinoa, ya tienes ahí una porción de proteína. Imagínate qué puedes hacer. Todo ese conglomerado de ingredientes tiene aquí remolacha, tiene aromáticas, tiene acelga, tiene diente de león, tiene maíz tostado en el tiesto, la callana, tiene queso que tenemos acá de la vaquita. Todos los productos que están acá son de nuestras chagras del sur. Entonces la chagra para nosotros es una parte bien valiosa de conexión. Primero, de amor por la tierra. Segundo, de devolverle a la tierra lo que le hemos quitado o lo que le hemos dañado. Y cuando devolvemos eso, en abonos, en semillas, estamos dándole a nuestra familia, estamos dándole a nuestras comunidades una oportunidad de hacer un comercio justo. ¿Cómo? El cocinero hoy en día no solamente debe saber picar, debe saber sazonar y debe saber montar un plato. Esa no es la gracia de ser cocinero. La gracia de ser cocinero es conocer los territorios, meter la manito aquí en esta tierra, transformar esa tierra, tirar semillas como esta racacha. Imagínense el porte tan bonito que tiene una racacha. Y con esos productos que son sanos, un antioxidante a la mano, con un perfume que tiene en esta mama de arracacha, y acá está la semilla, el malque. Entonces el cocinero debe aprender. No necesita tener químico, simplemente esto se corta, se le adiciona ceniza del fogón, se la siembra y vuelve a germinar una semilla. Algunas se pudren, sirven de abono orgánico, las otras germina y empieza a ver, y empieza la vida. Es volver al origen. La invitación que yo estoy haciendo en el caso del trabajo de chaga y tulpa es que con mi sobrina hemos tratado de generar ambientes de compartir con las abuelitas, los abuelitos, nuestras mamás o taitas. Son los sabedores, son los adultos mayores los que tienen la sabiduría. Si nosotros como jóvenes, si nosotros no incluimos a los niños, no hacemos un relevo, no hacemos un proceso de seguimiento investigativo, no llevamos un relevo generacional, y ese conocimiento
que es endógeno, que es nuestro, se pierde. Entonces, siempre es el llamado que yo hago a los cocineros es que no es solamente hacer recetas. Primero conozcamos los territorios, compartamos con la gente de esos territorios, investiguemos, plasmemos en un plato de comida, compartir esos sabores y aprendamos a defender este espacio bonito que es nuestro planeta. El planeta Tierra está amenazado por una de las especies más detractoras y más destructivas del planeta, somos los seres humanos. Entonces, hago parte en Nariño con mi sobrina, hacemos parte de la comunidad indígena Quillacingas de la montaña, que quiere decir nariz de luna o de las narices chatas, quiere decir en Quillacinga, hijos de la luna o narices chatas. Bueno. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hago parte de la red de reservas de la Cocha con ADC y sus mingas, que es desarrollo a escala humana. El desarrollo a escala humana yo lo plasmé con el conocimiento que llevo hace 25 años, porque aquí nos amenazaba un proyecto macro, que era el famoso PMG, Proyecto Multipropósito Guamués. Estamos aquí en la Amazonía y querían cambiarle unos empresarios de Cali con el señor Sangen, y con el exalcalde Navarro y con un cura, Arévalo, querían cambiarle el sentido del agua, de aquí de la zona pacífica, Andes, llevarlo por túnel de la zona atlántica, perdón, que estamos aquí, Amazonía, llevarlo, pasar la cordillera de los Andes y llevarlo al Pacífico y allá generar un emporio turístico en un clima amigable, Chachagüí, y adicional, riego para las partes de pasto, que es muy productivo por el galeras, pero ya tiene sequía por tala de bosque, y hacer hidroeléctricas. Pensaron solamente en el negocio, porque cada litro de agua cuesta, pero no pensaron en el daño que iban a hacer a las comunidades que siguen de aquí hacia abajo. De aquí sigue Nariño, frontera, Putumayo, después sigue Amazonas, sigue Ecuador, sigue Brasil, todo el recorrido que hace. Somos ricos nosotros en ese proceso por el humedal Ramsar, que es la Cocha, porque aquí empieza el pulmón del mundo en Colombia. Aquí empieza la Amazonía y me siento muy orgulloso de poder mostrar esas bondades que tiene, la cultura que tiene un territorio tan pequeño, pero también vasto en conocimientos y vasto en amar la tierra. En general, yo siempre he dicho que desde Nariño generamos paz para el mundo. Somos generadores, ¿cómo? Con un plato de comida nuestro, con unos productos que están traídos de la chagra, recién traídos, recién cosechados, que son altos en nutrientes, con productos que me traen del Pacífico, como el coco, como el plátano, como el biche. Un biche, el mejor biche de Nariño, de Onésimo González Biojo, que lo estamos aquí degustando, y que también lo tenemos, este es un biche de coca. Imagínense cómo les damos la posibilidad a Tumaco, que es una de las regiones más atropelladas por el mal gobierno, porque no se ha hecho inclusión, no se ha hecho procesos de apoyo a esas comunidades, pero este señor ha hecho un proceso bonito que es comunitario con la caña de azúcar y está haciendo un destilado, el mejor destilado de biche aquí en Nariño. Ya estamos probándolo en nuestros servidos. El mejor vino de Motilón de la compañera Rosa Miriam Jojoa, de una de las reservas de aquí de la Cocha, de Casa del Búho, y el Chapil de Ricaute. Entonces, todas esas riquezas, todas esas bondades, ¿cómo nos conllevan como cocineros? A generar encuentros. Ahora mi sobrina va a contarles el proceso que ella lleva haciendo ya en unos 6 años que lleva ya con nosotros trabajando la cocina, pero que la aprendió de la abuela, de Jael Salazar, y ella les va a contar cuál es el sentido que tiene la mujer, el territorio, la cultura, porque tierra sabe a mujer, chagra sabe a mujer, semillas sabe a mujer, agua sabe a mujer, y el hombre somos el aporte que después de ver el trabajo de ellas nos unimos como chagreros, como cocineros, como campesinos, como afros, a valorar esa riqueza. Y aquí en Nariño investigamos cómo el saber hacer, el saber sembrar, el saber cosechar, el saber compartir, el saber tirar una semilla en la tierra, y de esos conocimientos llevarlos a un plato, pasados por el fogón de leña, por la tulpa, pasados al fuego, y es una cocina y unos platos que nacen del afecto de nuestra gente. Esa es la parte más bonita
que hemos nosotros. ¿Cómo se innova? Sencillamente tomando un plato, un ingrediente que este era el pan de cuando yo era un guagua. Yo tengo ahorita 52 años. Cuando yo era un niño, tenía a los 6 años, yo empecé a trabajar con mi madre la chagra y la cocina. De los 5 hermanos, de los 4 hermanos que tenemos en familia, empecé yo a manejar este proceso de chagra, y ahorita nos permite mostrar esas bondades de un pequeño territorio, pero como a la vez genera encuentros solidarios y encuentra géneros amistosos para la familia, para la comunidad y para quienes nos visitan. Esa sería la parte que presentamos como trabajo de campo. Aníbal, primero, que ganas de estar ahí contigo para en vivo y en directo ver esta degustación virtual de la que hablamos delante. Sí. Y si podríamos pasar un poco quizá a la experiencia que nos va a contar Marcela, para luego ya seguir dando un poco el diálogo sobre todos los temas que tenemos que conversar, porque además mencionaste muchos conceptos que yo creo que van a ser súper interesantes y enriquecedores para este diálogo. Así que, Marcela. Sí. ¿Listo? Ahí está, estoy yo. Ahí está el intercambio para cambio de roles. Ahí sigue Marce. Bueno, pues hola a todos. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Marcela Criollo. Pues muchas gracias por la invitación que nos han hecho. Estamos, bueno, como mi tío viene diciendo, estamos en la Laguna de la Cocha. Es el segundo lago más grande de Colombia. Fue declarado un humedal Ramsar por nuestra valiosa flora y fauna que tenemos acá. Tenemos esa diversidad de productos. ¿Qué les puedo decir? Hago parte también del Cabildo Indígena Quillacinga Refugio del Sol. Soy una representante pues, de nuestra gastronomía como mujer indígena. Les puedo pues, contar que estamos haciendo un proceso muy bonito con la comunidad, con nuestras mujeres. Somos 20 mujeres que estamos haciendo procesos para la validación pues, de nuestros productos, para que los niños conozcan y se fortalezcan, por lo menos que conozcan un oyoco, que coman estos productos. Son tubérculos que se están perdiendo y que con estos pequeños talleres lúdicos que tenemos, hemos hecho concientizar a los niños que son muy importantes, tanto para nutrirnos, en la parte espiritual que manejamos mucho, en la parte de la siembra en base a la luna. La luna también nos representa pues mucho a la mujer porque lleva el mismo ciclo que nosotros en la parte se puede decir, de la menstruación o del mes más conocido. Entonces pues sería como contarles esto un poquito y pues creo que pasaríamos pues al otro compañero que nos está esperando. No, pues muchas gracias. Gracias, Marcela. Me parece súper interesante también lo que mencionas sobre el proceso de formación que tienen con niños y niñas, donde entienden la necesidad y la importancia de que finalmente trabajar con ellos y ellas también es una forma de darle sustentabilidad y sostenibilidad a las prácticas que ustedes tienen, a los productos de su tierra. Nosotros acá en Chile, especialmente en Patrimonio Inmaterial, tenemos también unos talleres que se llaman talleres de portadores de tradición, donde trabajamos en escuelas, donde van cultores y también comparten con niños y niñas las prácticas y elementos que ellos tienen, así que ahí me pareció muy interesante porque son apuestas muy similares de formación. Sí, claro. Cuando invitan. Mi tío diciéndonos que cuando nos invitan. Claro que sí. Pero pues, quieran, podemos hacer ahí un esfuerzo de intercambio, por supuesto. Claro. Nosotros. Sí, a su casa. Y pensando también en que hoy en día nos cobijamos en una agenda internacional que es la de desarrollo sostenible,
Quisiera preguntarle a todas los presentes, partir quizás por Alejandra, para ir ahí invirtiendo un poco el orden. ¿Cómo tú consideras también que hoy en día esta agenda, los objetivos de desarrollo sostenible, facilitan y aportan a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el territorio chileno, en las comunidades que tú has conocido con el trabajo? Un poco como cómo ves si efectivamente se fortalece también en el ámbito privado. Gracias, Francisca. Uy, tremendo tema, ¿no? Porque si uno mira los objetivos de desarrollo sostenible, solamente podemos contestar positivamente a tu pregunta y decir que sí, que contribuyen. Sin embargo, hoy día en la práctica lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es que vamos con una lentitud y en algunos casos hasta con prácticas que nos hacen retroceder en los avances logrados para poder acercarnos al cumplimiento de esos objetivos. Y desde ese punto de vista, ¿cierto?, la pregunta que tú haces, entonces, no son suficientes los objetivos de desarrollo sostenible hoy día, así como están declarados, ¿cierto?, y como los países han propuesto metas para alcanzarlos, si no hacemos un esfuerzo consciente entre todos. Y entre todos, digo, nosotros, ¿cierto?, desde los roles que cumplimos cada uno, y tú lo mencionaste muy bien también desde el mundo privado. Hoy día el sistema económico que tenemos le da una preponderancia importante al sector privado, ¿cierto?, a las empresas, organizaciones que hoy día tienen diversos fines que sí o sí deben adaptarse hoy día para poder avanzar en conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible que nosotros tenemos, ¿sí? Y es algo que no todas las empresas están familiarizadas con ello, ¿sí? Hay algunas que sí, y evidentemente trabajan en sus planes de desarrollo para poder estar alineados con estos objetivos, pero sin duda que hay otras que no. Y ahí tenemos un rol importante, aquellos que estamos en organizaciones donde tenemos un conocimiento de ello, el cómo ir de alguna forma transmitiendo la importancia y la urgencia que existe hoy día en el logro de estos desarrollos, de estos objetivos de desarrollo sostenible para el mundo privado. Nosotros cuando evaluamos a una empresa que pide un financiamiento y evaluamos el impacto que tiene lo que hace su organización, lo vinculamos con los objetivos, ¿sí? ¿A qué objetivo en particular esa empresa está hoy día aportando con su actividad? Y a qué objetivo esa empresa no está aportando o incluso está empeorándolo con algunas de las prácticas que tiene. Y en ese sentido, cuando nosotros vamos a cruzar un financiamiento, relevamos el impacto que tiene esa organización vinculado a un objetivo de desarrollo sostenible, y en aquellas prácticas que la empresa necesita mejorar, ¿cierto?, también hacemos un esfuerzo para que ello vaya transformándose. Y también hay otro extremo, ¿sí? Cuando nos encontramos frente a una organización que definitivamente no, con su actividad principal no está aportando a ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible, simplemente ese financiamiento no calificaría para poder cursarse a través de esta banca ética. Súper, gracias Alejandra. Qué interesante que los objetivos también se traduzcan como en una herramienta de criterio, como tú mencionas, para poder evaluar. Eduardo, en ese sentido, pero también pensando en el marco de las organizaciones, como cómo se organizan en ámbito de desarrollo local, las distintas prácticas y los distintos cultores. ¿Cómo ves tú también que esto puede ser una posibilidad también para la salvaguardia del PCI? Pero además, ¿cómo las comunidades y sus prácticas, al revés, también permiten el desarrollo sostenible de los territorios en los que habitan? Eduardo, estás silenciado todavía, entonces... Sí, mira, yo comentaba recién justamente de que hay diversas
diversas dimensiones del patrimonio cultural inmaterial que en la medida que han sido, ¿cómo se llama?, resguardadas, reconocidas por las comunidades y revierten sobre su propia viabilidad, sobre su propia mantención y reproducción en el tiempo, son directamente, digamos, una contribución al proceso de sostenibilidad. Y yo diría que desde la perspectiva de la salvaguarda, ¿no?, como, y las posibles contribuciones, ¿no es cierto?, que se puedan hacer a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Hay varias dimensiones donde me parece que hay un trabajo que hacer y que tienen que ver justamente con abrir espacio a través de estas salvaguardas, ¿no?, del patrimonio cultural y material, abrir espacio para estas prácticas, estas expresiones comunitarias, ¿no? Estoy pensando específicamente en algunos temas, por ejemplo, como en qué medida estas salvaguardas son herramientas de gestión que permiten, de alguna manera, relevar la gobernanza comunitaria, ¿no?, sobre los procesos de desarrollo local, de alguna manera contraponiéndose a las gobernanzas estatales o mercantiles que hoy día dominan, ¿no? Y específicamente uno lo puede ver esto en el campo, por ejemplo, de la regulación sanitaria sobre los alimentos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que distintas prácticas, ¿no es cierto?, de elaboración de alimentos hoy día entran a colisionar, ¿no?, prácticas tradicionales que aseguran la viabilidad de diversas comunidades. Estoy hablando, por ejemplo, en la provincia de Arauco, 600 familias que se dedican a elaborar quesos frescos, ¿no? Y esos quesos frescos entran en colisión con normas sanitarias que establecen la pasteurización de la leche, por ejemplo, que han sido pensadas para la industria alimentaria, ¿no?, para la industria de capital, ¿no? Entonces, tenemos ahí que falta un trabajo, ¿no es cierto?, de reconocimiento de las prácticas tradicionales de producción y consumo, ¿no? Eso está conectado con esta noción de producción y consumo responsables que están en el objetivo de desarrollo sustentable, ¿no? El tema de la regulación sanitaria sobre alimentos, hay una diversidad de normas, ¿no?, que han sido pensadas, ¿no?, para contextos urbanos, metropolitanos, ¿no es cierto?, para regular industrias modernas, ¿no?, y que son las mismas que se aplican, con muy pocas excepciones, ¿no es cierto?, para comunidades rurales. Después tenemos también una serie de temas asociados igual a la producción y consumo responsable, que se conectan, ¿no es cierto?, con la regulación sobre el uso del suelo, ¿no? Muchos espacios culturales que son inherentes al patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, tienen que ser protegidos, ¿no? Pero hoy día, en el tema de la regulación del uso del suelo, priman los criterios, ¿no es cierto?, mercantiles y también los criterios propios, ¿no es cierto?, de las decisiones estatales, ¿no? Estoy pensando aquí, por ejemplo, en lo que significa la expansión, ¿no es cierto?, de las zonas urbanas sobre áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace poco me tocó verlo ahí en Portezuelo, la expansión de la ciudad por sobre, ¿no es cierto?, zonas de viñas patrimoniales, viñas que tienen 200 años, ¿no?, viñas que tienen capacidad de sobrevivir, ¿no es cierto?, el cambio climático, porque lo han hecho durante siglos, ¿no?, en condiciones de no tener riego, en condiciones de no tener, digamos, mayor intervención de plaguicidas, pesticidas, en fin, y están amenazadas, ¿no? Están amenazadas justamente por un concepto, ¿no?, de regulación del uso del suelo. Lo mismo pasa con las compras públicas y particularmente pasa con el extensionismo tecnológico. ¿Ah? Ahí las salvaguardas del patrimonio, a la medida que se puedan usar como herramientas de gestión, pueden intervenir para que justamente los programas de extensionismo tecnológico impulsados por el gobierno en particular, ¿no es cierto?, dejen de introducir, por ejemplo, semillas híbridas, ¿no es cierto?, homogeneizar la base genética de las comunidades, introducir plaguicidas, pesticidas, ¿no es cierto?, agroquímicos, y al contrario, favorecer los procesos propios, ¿no es cierto?, de las comunidades en términos de fertilización natural, ¿no es cierto?, en términos de control biológico de plagas, en fin. No sé si ustedes saben, pero la principal fuente de gases de efecto invernadero en la agricultura son los fertilizantes nitrogenados, ¿ya? Y eso hoy día es impulsado, entre otras fuentes, ¿no es cierto?, por los mismos programas de extensionismo tecnológico. Entonces ahí tenemos un trabajo que hacer que se conecta con este objetivo también de la producción y del consumo responsable, objetivo de desarrollo sustentable, ¿no? Finalmente me atrevería a hablar de dos cosas, ¿no es cierto?, que me parecen centrales, ¿no? Primero, la regulación sobre proyectos de inversión privada y su impacto ambiental, específicamente todas las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? También ahí las salvaguardas del patrimonio
cultural inmaterial podrían jugar un papel importante para hacer visible, ¿no? Muchas veces estos espacios culturales, ¿no?, que son amenazados por el desarrollo de inversión privada. Aquí mismo en Penco, donde yo estoy viviendo, ¿no?, tenemos aquí a unos 5 kilómetros de la ciudad un tremendo proyecto de inversión hoy día en desarrollo minera, ya en desarrollo de tierras raras, ¿no?, y que está amenazando, ¿no es cierto?, bosques de keule, ¿no? El keule, una especie en riesgo, ¿no es cierto?, emblemática del territorio. Y a 5 kilómetros de la ciudad, ¿no es cierto?, tenemos esta posibilidad de minería de tierras raras a grandes escalas, y sabemos que tiene obviamente unos riesgos importantes de contaminación radioactiva, digamos, sobre los cursos de agua, ¿no es cierto?, aparte de la destrucción, ¿no es cierto?, de las zonas de vegetación en riesgo de extinción. Y lo último sería en relación al mismo tema de los desarrollos tecnológicos privados, ¿no?, particularmente lo que tiene que ver con transgénicos, ¿no? Ahí me parece que pueden haber, en todas estas líneas en particular, un trabajo interesante de las salvaguardas como herramientas de gestión para intervenir en todos estos desarrollos, ¿no? Y poder orientar, ¿no es cierto?, las iniciativas, particularmente las iniciativas públicas, pero también regular las iniciativas privadas en función de estos objetivos de desarrollo sustentable. Gracias, Eduardo. Muy interesante que también mencionaras el objetivo 12, que tiene que ver con producción y consumo responsable, porque efectivamente es uno de los objetivos que nosotras consideramos de los más importantes para dar esta discusión, pero además porque no podemos pensar en una agenda de desarrollo sostenible que tampoco no impacte en las regulaciones, como tú bien dices, y en los marcos regulatorios. O sea, tiene que ir a ese nivel de detalle de cambio para poder generar un mejor sistema de desarrollo finalmente, un cambio del modelo. Y en ese sentido, un poco también reflexionar sobre el rol que incluso a nosotras y nosotros como funcionarios del Estado muchas veces nos complica, porque finalmente, incluso trabajando con comunidades, a veces nos vemos complicados en la misma normativa que debemos cumplir para poder, por ejemplo, hacer compras públicas como tú mencionabas. Así que, de todas maneras, sí, es algo que hay que repensar y mirar cómo impacta también en el trabajo con las mismas comunidades. Y pasando a Marcela y Aníbal, ustedes lo mencionaron delante, pero igual rescatarlo y repasarlo, porque ya tenemos varias preguntas del público para pasar a ellas. ¿Cómo ustedes consideran que en el trabajo que hacen aportan efectivamente a esta agenda, finalmente son agentes de cambio? Y también pensar si les hace sentido, como ustedes como comunidad, todos estos conceptos grandes que a veces vienen y que nosotras y nosotros bajamos, pero que también a veces las comunidades le tienen otros nombres u otras formas o alternativas. Recuerden de silenciarse, porque están silenciados. Ya, súper. Y nosotros, ya como haciendo parte de una comunidad y como parte activa en el desarrollo local, yo colocaría dos palabras que son una palabra nuestra y una del Estado que es un antónimo, lo negativo. Autogestión versus corrupción. ¿Cómo hacemos que un cocinero, en el caso nuestro, y un chagrero, una persona que trabaja la tierra, una persona que ama su territorio y que no quiere verlo amenazado? Sí, hay muchas amenazas. Aquí en La Cocha, lo que conté hace 20 años atrás, 21 años, nos amenazaba el PMG. Hoy día hay una amenaza. Esa amenaza inicial la logramos paralizar gracias al proceso que en ese tiempo lideró ADC, Asociación para el Desarrollo Campesino, con la familia Duque a la cabeza, que es de aquí de La Cocha. Y
una comunidad organizada, se hicieron muchos talleres, muchos encuentros. Yo aprendí a conocer precisamente a ADC y sus mingas por esa inquietud. Aquí donde estoy, estamos ubicados, nuestra casa está hecha en madera y el soporte de esta casa está colocada sobre unos helechos o unos troncos que más o menos demoran de 150 a 200 años para crecer, imagínense. Entonces, dése cuenta, cuando uno solamente tala un solo arbolito, no daña un árbol, sino que simplemente daña un ecosistema vivo, ¿no? De insectos, de orquídeas, de minerales, de nutrientes, de paisaje, de semillas. Y queremos que ese proceso, desde la chagra, desde nuestro campo, no muera. Entonces, yo estoy lanzando como Familia Naturalia, porque hace 2 años atrás había implementación aquí en Nariño, apoyados por la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, y hago parte del grupo de trabajo técnico de Mundo Kide. Trabajo con mujeres chagreras en el sur, en Ipiales, en la zona de San Juan, en la zona de Cumbal, donde haya la variedad, la riqueza que hay enormes de la cultura de esas mujeres en relación a los tubérculos andinos, como el oyoco, como la majua, la racacha, como el yacón, que está por acá, o la jíquima, que también lo utilizan ustedes. Entonces, toda esa riqueza es hacer que estos cocineros jovencitos que están, yo tengo ya en este proceso como Naturalia visita de estudiantes que ya están a punto de egresar de las universidades en este momento. Tengo a Daniela Reyes, que es de acá de la zona de Huesaca, con un prima medio. Ya egresó de la Universidad Autónoma de Manizales y está haciendo la primera pasantía de Escuela Chagra con nosotros. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un diálogo de saberes. Daniela nos está aportando lo técnico, el manejo en sistemas, el manejo financiero. Están aprendiendo, ya sale a un mercado, están haciendo el trabajo completo, desde que el cocinero empieza a lavar una olla, organizar un ingrediente, hasta que ya empieza a conocer todo el proceso de manejo en cocina. Entonces yo pienso que como les decía, cocineros empoderados son aquellos que conocen los territorios, las culturas, la gastronomía, las riquezas de cada espacio, y con estos saberes lo montan en un plato y hacen un proceso de consumo responsable con quienes desean aportarle a los territorios. Y nuestros consumidores deben ser personas que le aporten no a la contaminación, sino que le aporten conscientemente a mantener un espacio de cultura vivo en este planeta. Entonces, aquí, por ejemplo, mal haría en quejarme, porque si uno solamente se la pasa quejándose, lo que hace es que las cosas no fluyan. Todo lo que hemos hecho ante la dejadez del Estado, que hace 2 años no pudo hacer la implementación de la Escuela Taller de Gastronomía en Nariño, pues lo tomé yo como bandera de mi trabajo, porque dije, o montamos un local bonito para vender solamente servicios, alimentos, o montamos un espacio de reencuentros donde haya intercambio de conocimientos, donde haya enriquecimiento de parte y parte entre campesinos, entre citadinos, entre estudiantes de gastronomía, entre investigadores, porque la gastronomía es, todas las ciencias del conocimiento son transversales. Se necesitan de antropólogos, se necesitan de sociólogos, se necesitan de politólogos, de economistas, de ingenieros agrónomos, de zootecnistas, pero más encima de todo eso se necesita del amor que uno le tiene a su territorio y a su gente. Ahí va fomentado el manejo a un conservar y a un bien vivir, que es lo que manejamos nosotros en el sur. ¿Cuál es mi filosofía como red de reservas, como ADC, y haciendo parte también de Mundo Kide con mis mujeres en el sur? Es de Manfred Max Neef, un paisano de ustedes, un economista ya fallecido. Tuve el placer de atenderlo acá en el Hotel Chalet, cuando yo era cocinero o jefe en el Chalet,
en el año 99 se hizo un evento de diseñadores. Y el espacio bonito era que él decía, él escribió un libro, Desarrollo a Escala Humana. Pues el desarrollo a escala humana yo lo vivo. Lo vivo cuando dice, uno debe estimarse, la autoestima debe crecer como ser humano, formación integral. Uno debe estimar al otro, la diferencia. Y lo que nos pasa en Colombia, que nos estamos matando porque unas poquitas, 5 familias hace 200 años dominan el poder y nos ponen a la gente del común, del campo y a nuestros indígenas y nos llevan a combatir con armas en vez de combatir con educación, con buena gestión política, no politiquera, con buena gestión de desarrollo, con buena salud, buen empleo, una buena educación, una educación que sea propia, que sea endógena, que no sea traída de otra parte, sino la nuestra. Y cuando yo me autoestimo, me valoro, cuando valoro al otro, yo empiezo a valorar esto, empiezo a valorar el entorno donde yo me desarrollo, sea en el campo, en la ciudad, en el humedal, en la parte desértica. Empiezo a amarlo, ese espacio, y dice que tenemos aquí una de nuestras grandes investigadoras propias, Conchita Mantabanchoy, mujer Cafán, y tenemos otra guardiana de semillas, Rosa Miriam. Personas, mujeres que han hecho un esfuerzo enorme por compartir y por conectar. Territorio, semillas, saberes, sabores. Todo en base a cuidar esta tierra, ¿no? Otra parte bonita que quiero también resaltar es que debemos hacer nosotros, el alimento nos hace un llamado a ser soberanos. ¿Cómo soy soberano? Una manera de ser soberano es sembrando mis propias semillas. Esa es la subsistencia. En desarrollo a escala humana quiere decir satisfactor o satisfacer necesidades fundamentales. Cuando yo tengo la libertad de expresar lo que estoy sintiendo y haciendo y de compartir, tengo esa posibilidad de ser libre. Cuando yo puedo hacer un proceso de relación del alimento, de las semillas, del agua, y compartir en un plato, eso es una amígdala, eso es un afecto que yo brindo a mi gente. Esta cocina que ustedes miran aquí, este poquito de muestra de cocina, es la cocina de una mujer, la mujer que me parió, la mujer que me crió, la mujer que me educó y me formó. Sin tener una primaria, a duras penas un año de primaria, me enseñó a trabajar y a amar la tierra. Y me enseñó a comer muy bien. Entonces, esa es la parte más gratificante de tener mujeres. Aquí tengo a mi hermana, Rosalba, que ella es parte de las mujeres de casa. Estoy rodeado de mujeres, mi sobrina, su hija, que es, ahí les envié un video para que se den cuenta cómo uno empodera a los niños como amantes a su territorio y su cultura. Quisiera que ustedes lo miren un poquito y miren la capacidad y la grandeza que tiene en describir toda la riqueza que hacemos nosotros con lo poco que hay en un espacio de predio y con lo que produce nuestra gente alrededor. Entonces es una inclusión. La otra parte es el llamado a que siempre van a haber amenazas. Hoy en día tenemos en La Cocha un cultivo de trucha extensivo. Después de haber sido carboneros, el proceso de lo que hizo Corpo Nariño y lo que hizo el Estado aquí, el local, municipio de Pasto y alcaldía de municipio de Pasto y la gobernación de Nariño, fue implementar jaulas flotantes de trucha para nuestros campesinos e indígenas de la zona, pero en espacios, digamos, pequeños, jaulas de 2, de 3 espacios para producir 1,000, 2,000 variedades de trucha o unidades. Pero llegó un español, como siempre llegan los extranjeros, a invadir territorio, a cambiar culturas y a atropellar. Hoy en día estamos inundados de trucha arcoíris y estamos contaminados de excrementos de trucha, por no decir otra palabra, y estamos llenos de bichos de 4 patas, que son las ratas, porque no hay un proceso de manejo. La entidad ambiental aquí lo que hace Corpo Nariño es lo que hace es, como Humedal Ramsar, recibir todos esos aportes del extranjero, del apoyo extranjero, como ONGs ambientalistas, como todos los apoyos internacionales, y no le invierte un peso a este proceso tan grande. Por debajo de la manga, ellos reciben una plática que les dan a esta gente y no tienen en cuenta todo lo que hacemos nosotros como comunidades en conservar y cuidar este territorio. Entonces, esa es la parte que hay que hacerla conocer
porque aquí está predominando el poder y el dinero de los grandes productores, de las grandes marcas, por ejemplo, Inbima, que no nos permite, por ejemplo, vender un producto como estos, porque para cada cosa le piden impuesto. La venta de un producto como el vino de Motilón, como el chapil, como utilizar tiestos, como utilizar piedras o artefactos para trabajar nuestros productos, cuando llega aquí Sanidad al restaurante, le quieren botar esto, le quieren quitar. Entonces, ahí hay una doble moral, porque Sanidad dice, deben tener recipientes metálicos, recipientes de material que pueden ser esmaltados, que pueden ser de cristal. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos esto, para hacer un café, colamos el café, porque esa es la tradición de mi madre. Aquí yo siento más rico el afecto de un café colado en talega que un café hecho en una greca, porque es recalentado y todo eso. Toda esa cultura estamos tratándolo en la cocina. Sanidad viene y me quita este tiesto. Yo vuelvo y lo coloco, lo utilizo. Esto es potasio. Cuando yo hago el ají molido en la piedra con la guagua, esta es la mama y la guagua es la piedra pequeña, estoy ingresándole potasio, uno de los minerales, de los 3 minerales macros para la alimentación en seres humanos, en las plantas y en los animales: nitrógeno, fósforo y potasio. NPK. Y las grandes multinacionales nos venden los químicos envasados en talegos grandes, en plásticos, para alimentar la tierra y para extraerle los nutrientes a la tierra. Miren lo que es una papa nativa, un antioxidante natural, miren, cultivado con orgánicos. Si yo hago este proceso y le monto un poquito simplemente, por eso es que les decía, nuestra cocina es degustada del suelo. Aquí tengo trucha ahumada. Imagínense que el ahumado de esta trucha no tiene ninguna sal nitrada, que es cancerígena en exceso. No tiene más que sal, pimienta, aromáticas y el árbol de aliso. Miren, y ahí hacemos esto. ¿Verdad? Esa es una manera de gobernanza, de autocuidado y de afecto por quienes viven con nosotros, de alimentar con tubérculos, con un poquito de repollo curado, con un poquito de arracacha. ¿Aníbal? Sí. Esa es la manera de comunicar y de conectar. Vea, territorio, alimento, gobernanza, empoderamiento, y el llamado es que valoremos lo propio. Mire, esa es la manera en algo tan sencillo, ¿no? Cómo innovar, cómo hacer, y aquí si le agregamos quinoa, mucho mejor. Tú mencionaste una problemática que también la mencionó Eduardo, por ejemplo, el de la regulación que tienen las comunidades para poder vender sus productos. Entonces, claro, es muy interesante también el mostrar que finalmente las comunidades muchas veces tienen los mismos dificultades u obstáculos independiente del lugar en el que habiten. Desarrollo, claro. También tiene es que si miramos, por ejemplo, Francisca, si miramos a nivel del mundo, son 15 multinacionales las que nos están envenenando y las que están apoderadas de todo el proceso. Ahora nos quieren quitar hasta las semillas. Hoy en día tú no puedes sembrar una quinoa porque dicen que ellos son los dueños de las semillas. ¿Quiénes son los dueños ancestrales del maíz? Las comunidades indígenas, desde México hasta la Patagonia, imagínense. Entonces, vea, por ejemplo, una sidra traída del Putumayo, vea, un coco traído del Pacífico, un ajirocoto, unos huevos de gallina criolla, para sacar todas esas semillas, todas esas muestras de variedad. Ellos lo llevan al laboratorio. Nuestro laboratorio es la tierra y es la casa y es el espacio, son las manos, son el morar y el hacer de nosotros, el saber hacer. Entonces, el Inbima aquí le pone peros a todo. Aquí tenemos un problema con los lácteos. Los pequeños productores de lácteos en la cocha no pueden sacar sus productos. Anteriormente se envolvía el queso, y es delicioso, en la hoja de achira. Hoy no, hoy tiene que ir empacado en plástico, tinturado, para que le pueda vender el producto. Y a las grandes multinacionales, a las grandes productoras como Alpina, que para todo es Nestlé, ellos sí tienen todas esas capacidades porque tienen primero el recurso para pasarlo por debajo de la mesa en las negociaciones grandes con el Estado. Ellos sí pueden hacer y deshacer, apropiarse de nuestras riquezas y semillas
como el productor que tenemos acá de trucha, como es grande, vino de Yaguarcocha, ya dejó haciendo allá el desorden, la contaminación, ahora llegó aquí a la cocha. Entonces, ese proceso de denunciar aquí en Colombia es un peligro, porque peligra la integridad física de las comunidades, de las familias y de uno como ser humano. Pero nosotros, ¿qué es lo que buscamos? La defensa del territorio, porque nosotros defendemos este espacio de vida bonito, amable, en bien vivir, para que nuestros guaguas, nuestros niños, dentro de 15, 20, 50 años, no solamente lo tengan en un libro, como lo tenemos nosotros aquí, este espacio de lo que contamos de más difusión, lo que contamos como riqueza y problemática. Es para que este espacio de vida bonito, ellos lo puedan vivir en este plato. Esta trucha que representamos en más difusión, mire, esta me la enseñó a hacer mi madre, la trucha seca, porque la trucha fue traída de Canadá, ¿no? A los lagos de Bogotá y Cundinamarca, y después acá. Entonces, es como generar conciencia que juntos nosotros tenemos aún fuerza de defender territorio, semilla, cultura propia, ser endógenos y sentirnos y valorar lo nuestro, lo propio. ¿Cómo? Desde el espacio de investigar. A mí me parece que es innegable la reflexión que haces asociada a la importancia de la intervención que también se ha hecho por parte de empresas grandes, cuando tú mencionas, por ejemplo, la intervención de productos específicos en territorios donde esos productos no se dan, o también el rol que tienen estas para muchas veces disminuir la capacidad de producción de las comunidades. Te voy a tener que interrumpir lamentablemente, igual nos has enseñado un montón, pero como es un tiempo acotado, tengo que pasar a las preguntas del público, que son ya varias, porque hemos abierto un montón de temas. Y voy a partir por un ámbito que tú también tocaste recién, que tenía que ver con también cómo nos apoyamos desde el sistema educacional al tema que hoy día estamos hablando de economía circular. Así que voy a partir por ahí porque Fidela Méstica, que es parte de nuestro comité asesor de patrimonio cultural inmaterial, nos pregunta, por ejemplo, ¿qué barreras hay que superar en los sistemas educacionales de nuestros países para que estos saberes entren a paso firme en la formación de nuestros niños y niñas, considerando que alumno significa, abro comillas, el que debe ser alimentado, según su etimología latina? Para que lleguen a ser un altus, alguien puede alimentarse por sí mismo. ¿De dónde deriva entonces nuestra palabra adulto? Quizás también, Alejandra, Eduardo, ustedes, más allá de quizás del análisis etimológico que nos comparte Fidel, poder también mirar cómo el sistema educacional, ustedes también son parte de él porque hacen formación, es clave para también hacer parte del desarrollo de las comunidades y promocionarlo y salvaguardarlo. Si Eduardo, Alejandra quisieran compartirnos sus ideas sobre esta reflexión. Eduardo. ¿Estás silenciado? ¿Sí? Ahora sí, ok. Bien, mira, hay una cosa que me parece que es clave, ¿no? Y que tiene que ver con una cierta lógica que está instalada en los sistemas educativos y que en todos los niveles, ¿no? Y que se está desde hace tiempo, bueno, constituye parte de la reforma educacional, poder revertir o poder transformar más bien, que tiene que ver primero con una concepción vertical, ¿no? de la generación de conocimiento. Esta idea de que el conocimiento, ¿no es cierto?, está centralizado en la figura de los académicos, de los profesores, ¿no? Y que se expresa en el dominio de un conjunto de contenidos que verticalmente, ¿no es cierto?, son entregados a través de la formación a los estudiantes y a través de los mecanismos de extensión a la sociedad, digamos, ¿no? Esta perspectiva ha sido difícil transformar a favor de otra, donde los profesores o los docentes, ¿no es cierto?, juegan más bien un rol mediador, en la medida que, y no un rol ¿cómo se llama?, de transmisores de contenido, ¿no? Un rol mediador del proceso de aprendizaje del propio estudiante, un proceso de aprendizaje que debería
nutrirse justamente de una articulación del sistema educativo con el entorno que está, ¿no es cierto?, que estaría invirtiendo las relaciones, ¿no?, que partiría desde la vinculación, ¿no es cierto?, bidireccional, desde la vinculación de la educación con el entorno, para desde ahí, ¿no es cierto?, recoger elementos problemáticos que pudieran ser, ¿no es cierto?, trabajados como procesos de aprendizaje y revertir sobre los procesos formativos. ¿Ah? Entonces, transformar esa lógica, ¿no es cierto?, investigación, docencia, extensión, en una lógica más bien de vinculación, ¿no es cierto?, investigación y docencia, ¿ya? Es un desafío mayor, digamos. Yo creo que ahí está una cuestión que es bien compleja porque significa destituir cierto rol del docente o del académico, si eres tú, a favor de otro, ¿no? Y eso significa una transformación mayor, ¿no?, del propio rol, ¿ya? Y de la identidad incluso de académicos, de profesores, en fin. Yo diría que esa es una cuestión fundamental. Sin eso, no es posible pensar en diálogo de saberes, en investigación participativa, ¿no es cierto?, en valorización de conocimiento local, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí estamos con un problema crítico. ¿Mm? Alejandra. Sí, comparto un poco lo que dice Eduardo. Creo que hoy día, para poder avanzar en ello, la vinculación con el entorno es fundamental. Tanto desde la universidad, ¿cierto?, como la educación básica y allá Aníbal explica muy bien, ¿cierto? O sea, cómo es trascendental que los estudiantes puedan vincularse con el medio del territorio en el que están emplazados, con sus culturas desde muy pequeños. Y hoy día la lógica educativa muchas veces escapa de eso. Hay planes curriculares, ¿cierto?, que los países tienen y que implementan en los diferentes territorios, a veces con poca pertinencia. En nuestro país, por ejemplo, las diversidades culturales que tenemos desde Arica a Magallanes son múltiples, y esa diversidad multicultural no siempre es recogida en la enseñanza. Creo que por ahí hay que partir, ¿sí? De todas maneras, el vincularse con el entorno para que los estudiantes también logren pensar, como bien decía Eduardo, los problemas que van a tener que resolver en un futuro, ellos enfrentarse si es que continúan desde sus labores, oficios, profesiones, cuando continúen estudiando, en resolver problemas que logren realmente incluir, incorporar, ¿cierto?, esta mirada más integral donde se respete este entorno, se respete el patrimonio cultural inmaterial, se respete la naturaleza. En la medida en que no haya esa vinculación con el entorno, es muy difícil que el estudiante lo logre incorporar en las soluciones que después va a poder implementar desde el mundo profesional. Francisca, sí, se me quedó un punto que también es bien importante, y es que hoy día la vinculación con el entorno que hacen los colegios, las escuelas, digamos, las universidades, está mediada por una vinculación de tipo mercantil, digamos, es decir, enfocada a una lógica de demanda, ¿no?, en este concepto de mercado de la educación. Y entonces eso lleva a una serie de problemas bien críticos, ¿no?, particularmente en localidades, ¿no es cierto?, por decir algo, que tienen una vocación cultural o turística o artesanal, ¿no? No necesariamente los sistemas educativos son contribuyentes, ¿no es cierto?, a fortalecer, a desarrollar esa vocación, justamente porque se orientan en función del mercado del trabajo, y se da la paradoja que en muchas localidades rurales, ¿no es cierto?, que teniendo una tradición artesanal larga, ¿no es cierto?, dilatada, tienen liceos técnicos que están orientados más bien a promover los estudios en contabilidad, en administración, para que los chicos salgan, o sea, estudien, salgan y migren y se vayan de la localidad. Entonces, el sistema educativo opera desterritorializando, ¿no es cierto?, desarraigando, ¿no es cierto?, a las futuras generaciones de su contexto territorial, y no siendo agentes de transformación y de desarrollo en ese sentido de su propia realidad local, ¿no? Y eso es una cuestión bien crítica en particular. ¿Mm? De todas maneras. Eduardo, aprovecho de inmediato, para hacerte una pregunta que llegó directa para ti, que dice así:
¿crees que es posible hacer una reflexión entre la forma en que los campesinos y campesinas, por ejemplo, generan prácticas a partir de tecnologías apropiadas y el planteamiento de esta conversación sobre PCI y economía circular? No, por cierto, o sea, lo que planteaba, digamos, al inicio es que uno observa que eso existe, eso, los propios viñateros acá en el Itata, digamos, tienen prácticas de manejo de sus viñas que entran a colisionar radicalmente, digamos, con lo que viene bajando por el extensionismo rural. De hecho, yo me acuerdo claramente, hace más de 10 años, ¿no? 15 años, hace 12 años acompañé a un grupo de viñateros acá que trabajaba en la cepa país, ¿no? Que es una cepa hispánica que de alguna manera es lo que quedó, no fue afectado por la modernización francesa, ¿no es cierto?, del siglo XIX en las zonas vitivinícolas del Valle Central. Esas son las cepas que trajeron, ¿no es cierto?, los españoles que llegaron a la zona acá. Y se han adaptado, ¿no es cierto?, y son cepas ya naturalizadas, ¿no? Bueno, hay una serie de manejos ahí que van a contrapelo, ¿no? Es conocimiento local y eso va a contrapelo de las prácticas etnológicas, digamos, estándares, ¿no? Promovidas particularmente para abastecer a la gran industria, ¿ya? Y efectivamente, cuando esto se mira desde la perspectiva del patrimonio cultural inmaterial, lo que tú estás viendo ahí es un conjunto de conocimientos, de técnicas, ¿no es cierto?, de prácticas, en fin, de expresiones, incluso festivas, ¿no?, que han tenido que sobrevivir y sobreponerse, digamos, a toda esa entrada, ¿no? Entonces, la conversación, el diálogo con el tema de las tecnologías apropiadas, con la corriente de tecnología apropiada es directa, es inmediata, ¿ah? Sí, sin duda. Y eso tiene que ver con las lógicas de los sistemas de ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, y de extensionismo, ¿no? Que es lo que estábamos conversando recién, en particular, ¿no? Perfecto. Voy a seguir con las preguntas que son más bien dirigidas a Alejandra. Margarita Sea pregunta, ¿qué proyectos está apoyando la banca ética? Nos dice que un ejemplo sería Iluminador. Y Juan Cornejo te pregunta, ¿por qué hay empresas que no aportan a nuestro desarrollo sostenible local? ¿Falta gestión o hay otro ámbito ahí que no estamos viendo o cubriendo? Bien, voy a partir por la segunda. Yo creo que es parte del sistema que tenemos, ¿sí? Hoy día falta educación, falta gestión, falta normativa y regulación en muchos aspectos que incorporen, ¿cierto?, una visión más sostenible. Yo podría nombrar un montón de cosas de las que a mi juicio faltan para poder avanzar en eso. Pero creo que lo que impera principalmente es el mercado, ¿sí? El estar hoy día sacando un provecho para mí mismo, ¿sí? El cómo obtengo mayor ganancia y utilidad inmediata en dinero y no pensar en esa sostenibilidad en la que tenemos que pensar hacia el futuro, incorporando por sobre todo el desarrollo del ser humano, ¿sí? Yo creo que ahí es donde está la principal debilidad. De por qué hoy día hay empresas que no contribuyen a ese desarrollo sostenible. Hay empresas que intentan hacerlo abriendo espacios, ¿sí?, de responsabilidad social empresarial, pero creemos firmemente que ese aporte es absolutamente insuficiente, ¿sí? Si es que la actividad principal de la empresa no está contribuyendo al logro de los objetivos hoy día, estamos muy, muy mal, ¿sí? ¿Qué proyectos hemos financiado? Bueno, podría nombrarte un montón de proyectos. Ustedes pueden ingresar a nuestra página web, que es dobleimpacto.cl, y en las inversiones pueden revisar la cantidad de proyectos que hemos financiado ampliamente en las 3 áreas. Y se me vienen ahora a la cabeza algunos relacionados con patrimonio cultural. Por ejemplo, en la región de Magallanes, el gobierno regional implementó o quiso hacer, ¿cierto?, encargó una guía arquitectónica que incluyera prácticas de los pueblos Selknam en lo que se fuera a construir dentro de la región. Financiamos esa guía arquitectónica, por ejemplo, que recoge toda la cultura Selknam y que pretende que aquella guía sea una guía para todo lo que vaya a construirse dentro de la región de Magallanes.
Ese es un ejemplo que se me viene hoy día, sí. Hemos financiado proyectos educacionales. El turismo es muy difícil todavía, es un área en la que nos ha costado bastante entrar. Las prácticas hoy día no son muy sustentables en el turismo. Y ahí hemos entrado, ¿cierto? Hemos intentado entrar con fuerza, transmitiendo también lo que buscamos y tratando de generar transformación. Desde el mundo agrícola también hemos financiado proyectos que están en la agronomía orgánica, más sostenible, y aquellos que han querido también transformarse, excluyendo todos los químicos, etcétera, que mencionaba Aníbal, y que van dañando también la tierra y hacen insostenible esa agricultura en el futuro. En materia habitacional también, financiado proyectos que desarrollan infraestructura para el hábitat, viviendas, etcétera. Son muchos los proyectos, ¿sí? Hoy día patrimonio cultural también, edificios, conservación, etcétera. Yo creo que falta mucho espacio por alcanzar todavía. Estamos en una lógica de poder transmitir lo que busca esta banca ética, de instalar este banco para poder tener más herramientas y llegar a más sectores con mayor fuerza, y de instalar la lógica de que poder financiar a empresas con esta mirada es algo que pueden hacer todos los bancos, y es algo que debe hacer todo el sistema financiero. Si no lo empezamos a hacer, va a ocurrir precisamente lo que muy bien ha relatado Aníbal, donde grandes empresas hacen lo que hacen porque cuentan con el financiamiento del sector financiero para poder hacerlo. Si no lo tuvieran, tendrían un obstáculo, yo creo que fundamental, para poder desarrollar actividades que hoy día nos están haciendo daño en el planeta. Gracias, Alejandra. Eduardo, nos queda una pregunta más para ti, y es, ¿se suele asociar la economía circular con la reducción del impacto que tienen los residuos sobre el medio ambiente? En este diálogo, la economía circular es más amplia, porque hemos hablado de muchos conceptos y hemos también repensado lo mismo. ¿Qué pensarías tú que es lo imprescindible para aliar la economía circular a patrimonio cultural inmaterial? Sí, lo que pasa es que la economía circular tiene una raíz, digamos, en los desarrollos de ecología industrial, ¿no? Ahora, la ecología industrial, ¿no es cierto?, inspirada en la ecología, lo que hace fundamentalmente es reconocer una serie de principios de gestión, ¿no?, que uno los puede ver que están presentes justamente en comunidades tradicionales, ¿no?, que hacen un manejo circular, ¿no es cierto?, de los flujos económicos, materiales, simbólicos, ¿no?, porque están conectadas justamente con el territorio, ¿no? La circularidad se da a nivel de la familia, ¿no es cierto?, la producción y consumo en el espacio doméstico. La circularidad se da a nivel de la comunidad, ¿no es cierto?, a nivel de la localidad, ¿no es cierto?, en los intercambios materiales, ¿no es cierto?, tanto en la obtención de recursos como en el tratamiento de los residuos, ¿no?, y su reinserción dentro de los flujos materiales y ecológicos, ¿no? Entonces, el tema más bien tiene que ver con que en un sentido más específico, toda esta tendencia de economía circular viene desde el norte, ¿no es cierto?, desde los países industriales, ¿no?, desde esta mirada de problemáticas que emergen, ¿no es cierto?, de los metabolismos lineales, llamémosles para seguir con la imagen, ¿no es cierto?, y su necesidad de transformarse en metabolismos circulares a semejanza, ¿no es cierto?, a semejanza de lo que son las prácticas tradicionales, ¿no es cierto?, de muchas comunidades en el mundo, ¿ah? De alguna manera, incluso fíjate que la misma agroecología o la etnoecología, ¿no es cierto?, que se ha difundido mucho, no es otra cosa que saber campesino o saber indígena sistematizado, ¿no es cierto?, por la academia, ¿ah? Entonces, a mí me parece que en la medida que reconocemos eso, ¿ya?, reconocemos de dónde viene este tipo de tendencia, nos permite entonces entender de que cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, cuando hablamos de conocimientos, técnicas, ¿no es cierto?, saberes, en fin, estamos hablando de lo que las propias comunidades conservan para garantizar su sostenibilidad en el tiempo, ¿ah?
Y no estamos hablando de una cosa extraña, digamos, sino al contrario, consustancial, ¿no es cierto?, al existir como comunidades, conservar este saber, este conocimiento, ¿no? Y claro, desde la perspectiva más bien de la industria, ¿no? Esto es algo que significa un cambio, una transformación hoy día, ¿no? Pasar de una lógica lineal a una lógica circular. Pero esto es una cosa que las comunidades lo han desarrollado históricamente, milenariamente, digamos. Así que me parece bueno que se reconociera, ¿ah? Se reconociera eso y se observara de otra manera, ¿no es cierto?, esta noción de patrimonio cultural inmaterial, más allá de esta lógica llamémosle museística, ¿no es cierto?, o curatorial, ¿no? Tiene que ver con la propia sostenibilidad de las comunidades. Eso. Gracias, Eduardo. Efectivamente, cada vez que dialogamos y nos vamos entrando más en este tipo de temas, nos vamos dando cuenta que volvemos a los conceptos y prácticas que han tenido históricamente las comunidades que están mucho antes que nosotras acá, y es necesario quizás volver a esos mismos y no necesariamente inventar algunos nuevos, porque están ahí para que nosotras podamos retomarlo. Siendo ya las 19:30, voy a tener que cerrar porque este es el horario que teníamos convenido. Hemos estado ya 90 minutos de intenso diálogo, conversación y reflexión. Estoy muy agradecida de todo lo que nos han compartido, especialmente de Marcela y Aníbal, que se trasladaron a su lugar de trabajo para poder ahí mostrarnos lo que hacen y también transmitirnos un montón de sus reflexiones, ideas desde su pueblo. Voy a leer un comentario que nos hacía María Vargas. Dice: muchas gracias por el esfuerzo para realizar este seminario. Necesitamos de espacios como estos donde se transmita el saber y el respeto de nuestra cultura material e inmaterial. En ese sentido, agradecerles la presencia, también agradecer a todas quienes asistieron a estos 3 días de seminario. Para nosotras como Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial era un desafío porque es primera vez que hacíamos este seminario de manera virtual. Así que nos tuvimos que acomodar, como todo el mundo lo ha hecho, a lo que ha implicado las condiciones que nos ha entregado la pandemia, pero para nosotras ha sido muy significativo compartir estos 3 días y estos diálogos que son profundos, intensos, pero muy necesarios para replantearnos lo que estamos haciendo. Agradecer también al equipo que organizó este seminario, que como les digo tuvieron esa misión, que también estuvieron ahí muy metidos organizando para que todo saliera bien en esta nueva modalidad. Les agradezco, me despido y les mando un saludo a la distancia en este final y ya cierre del 10º Seminario Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Muchas gracias por su presencia y esperamos vernos el próximo año en un nuevo seminario. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. El tiempo, ¿no? No nos permite ahí les compartí un poema. Si es cortito, pasamos. No, simplemente darnos cuenta que primero, estos reencuentros con comunidades de nuestra América nos llevan al espacio nuestro que es la Chagra, la cual en pandemia generó una economía circular que nuestros antepasados la vienen haciendo toda una vida sin plásticos, sin venenos, sin agrotóxicos, sin fracking, y eso es sostenible cuando lo compartimos en familia, en comunidad, cuando educamos a nuestra gente joven, a nuestros guaguas, con la sabiduría de nuestros mayores, y eso se llama volver al fuego, volver al origen. Una partecita nomás les voy a leer del poema que no es tan largo, dice: volver al origen, volver al fuego. José Aníbal Criollo Salazar, Cabaña y Restaurante Natural. Recuerdo bien que mientras la brisa de la tarde iba vistiendo el follaje de hojas dormidas y el viento puntual del sur cantaba su canción de árboles, montañas y animales quietos, el fogón de la cocina de mi casa suspiraba humaredas. El humo estaba lleno de las ensoñaciones del fuego
Así como el viento va cargado de los sueños maravillosos de todo lo vivo. Uno a uno, peones y familia, íbamos llegando. Así sentados en la simpleza, urdíamos la oscuridad como dioses mientras creábamos el mundo como mortales. La radio siempre era una voz espectral y cálida. La cocina negra, como el cielo de la noche, presumía de un bombillo eclipsado por el hollín y de millones de vocecitas blancas lanzadas desde el suelo por los cuyes. Esa cocina insondable, como cueva primigenia, nos abriga. Éramos felices viendo al día volverse ceniza y blanquearse y desvanecerse en la rutina milenaria del juego. Luego dormíamos sueños dulces mientras afuera despertaban los mitos. Eso añoro, ese impulso infantil y delicado de la tradición y del origen, el rito alquímico de hacer de la cocina un lugar para poder ser al calor del juego, mientras saboreábamos ese otro misterio que es la tierra y sus frutos. Aníbal lo ha develado, el misterio lo conoce, sus manos lo saben, las manos de su madre lo conocían y un día le legaron el secreto sagrado del juego y de la tierra. Su hermana lo conoce y seguro Helen lo develará también de su manera. Esa es una parte, sigue más, pero ahí les comparto el sentir precisamente de este encuentro entre lo académico, entre lo autodidacta o empírico, que es de nosotros como campesinos y chagreros e indígenas y afros, y la riqueza de cada cultura, de cada país y de cada territorio. Mil gracias a la Universidad de Chile por permitirnos con mi sobrina contar un poquito de la historia a través de la Mindala, de la solidaridad, de hacer amistades, de hacer tejido conectivo social y comunitario y generar amistad y generar paz en Colombia, como siempre he dicho, donde yo he sido invitado con mi sobrina. Nosotros adolecemos de generar paz. Somos como autogestión. Primero pensamos en nosotros, en el otro, en familia y en un país y en un planeta. Mil gracias, por la invitación. Muchas gracias, Aníbal y Marcela. Les comentar antes que Aníbal nos mandó un montón de información y videos, los vamos a estar compartiendo en la misma página del seminario para que así todos quienes nos estén viendo, si se quedaron con ganas de conocer más, ahí va a haber mucho material y nuevamente voy a cerrar, así que muchas gracias a todos y todas por venir y como les digo, los esperamos el próximo año. Saludos, estén muy bien. Gracias. Una buena tarde. Después de tan interesante conversación en relación al patrimonio cultural inmaterial y economía circular, damos por cerrada esta 10ª edición del Seminario de Patrimonio Cultural Inmaterial, agradeciendo vuestra participación e invitándolos a revisar los contenidos en la página web seminariopci.cl. Allí podrán encontrar lo visto y reflexionado durante estos 3 días de mucho intercambio y perspectiva latinoamericana acerca de la relación entre patrimonio cultural inmaterial y desarrollo sostenible. A nombre del comité organizador y de la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, queremos agradecer a los 30 expositores de México, Colombia, Argentina, Perú y Chile que aceptaron la invitación para estos 3 días de encuentro. Muchas gracias también a todos y todas los asistentes que se inscribieron y participaron en esta 10ª edición. Y también mencionar al Palacio Pereira, donde nos han acogido durante estos 3 días de seminario. Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao.